Un encubierto. El CO solicita un préstamo en su propio banco y detiene el frío cuando escucha a dos clientes detrás de él. Marcus Hinn ajustó su chaqueta de cuero desgastada y revisó su reflejo en las puertas de vidrio del banco. El traje caro que usualmente usaba como CEO de Meridian Trust Bank fue reemplazado por jeans desvaídos y una simple camisa blanca. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba ligeramente desaliñado y había crecido su rastrojo durante la semana pasada. El disfraz fue perfecto. No se parecía en nada al ejecutivo pulido cuyo retrato colgaba en la sede del banco. Respirando hondo, abrió la puerta de la rama número 471, ubicada en el corazón del centro. Los pisos de mármol y la decoración moderna que había probado en innumerables reuniones de la sala de juntas ahora lo rodeaba, pero desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ser llevado directamente al piso ejecutivo, tomó su lugar en la fila detrás de otros clientes, solo otra cara en la multitud. Esta misión encubierta no fue solo un capricho. En los últimos 3 meses, las calificaciones de satisfacción del cliente se habían desplomado y las quejas se habían disparado. El tablero respiraba por su cuello, exigiendo respuestas. Pero Marcus sabía que los informes y estadísticas no podían contar toda la historia. Necesitaba experimentar lo que sus clientes estaban experimentando, para entender por qué la confianza en su institución se erosionaba. Mientras esperaba, Marcus observó a los otros clientes. La mayoría usaba expresiones de renuncia o frustración, no el tipo de caras que desea ver en su banco. Su atención se llamó la acalorada conversación entre dos personas cerca de la sala de espera, un hombre de mediana edad con un traje de negocios crujiente y una anciana agarrando un bolso de cuero desgastado. «Esto es absolutamente ridículo», decía el hombre, su voz apretada con ira controlada. 20 años he estado bancando aquí. Puntaje de crédito perfecto. Nunca perdí un pago. Mi negocio está prosperando. Y rechazan la solicitud de mi préstamo sin siquiera una explicación adecuada. La anciana asintió con simpatía, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba su bolso más fuerte. Entiendo completamente, querido. Vine aquí porque toda mi vida de ahorro, todo lo que había reservado para el fondo universitario de mi nieta, se ha ido. Desapareció durante la noche. Y nadie aquí me daría una respuesta directa sobre lo que sucedió. Marcus sintió que su estómago se apretó. Como CO, sabía que los rechazos de los préstamos y las discrepancias de las cuentas ocurrieron ocasionalmente, pero siempre tenían explicaciones y documentación claras. Estos casos sonaron diferentes. Se acercó más, fingiendo leer un folleto sobre las tasas hipotecarias mientras escuchaba su conversación. Mi hermana tuvo el mismo problema el mes pasado, continuó el hombre, bajando la voz. Dirige un restaurante exitoso en el centro, candidata perfecta para un préstamo de expansión comercial. Pero seguían dándole el fugitivo hasta que miró nerviosamente antes de continuar. Hasta que alguien sugirió que realice un pago no oficial para acelerar el proceso. Los ojos de la anciana se abrieron. ¿Quieres decir un soborno? En este banco. Señora Reynolds, gritó un cajero. La anciana reunió sus cosas. Espero que obtengas algunas respuestas, dijo el hombre amablemente. Soy James Cooper, por cierto. Si necesitas ayuda para luchar contra esto, aquí está mi tarjeta. Tal vez si suficientes de nosotros hablamos. Mientras la señora Reynolds caminaba hacia el mostrador del cajero, Marcus notó cómo sus hombros se desplomaban. El peso de sus ahorros faltantes era visible en cada paso. Él observó cómo ella trataba de explicar su situación al joven cajero, cuya expresión permaneció impasible, casi aburrida. Lo siento, señora, pero como hemos explicado antes, todas las transacciones en su cuenta parecen estar correctamente autorizadas, recitó el cajero como si leara un guión. Si desea presentar otra queja formal. ¿Otra queja? La voz de la señora Reynolds se rompió. Ya he presentado 3. Mi esposo y yo pasamos 40 años construyendo esos ahorros. Harold trabajó 2 trabajos hasta el día en que murió para asegurarse de que nuestra nieta tuviera un futuro. Por favor, debe haber alguien que pueda ayudarme a entender lo que pasó. El teléfono de Marcus tumbó en su bolsillo, una notificación de la aplicación del banco sobre su propia solicitud de préstamo, presentada ayer como parte de su investigación encubierta. Su corazón saltó a un ritmo mientras leía el mensaje. Lamentamos informarle que su solicitud de préstamo ha sido negada. Miró su teléfono con incredulidad. Se había asegurado personalmente que su identidad encubierta tenía credenciales impecables. Excelente puntaje de crédito. Ingresos estables.
Relación de deuda /diagonal, ingreso perfecta. No había absolutamente ninguna razón para una negación. Las piezas comenzaban a formar una imagen inquietante. James Cooper dirigió un préstamo a pesar de las calificaciones perfectas. Los ahorros desaparecidos de la señora Reynolds. La sugerencia de su hermana de sobornos. Y ahora, su propia negación de préstamos inexplicables. Esto no fue solo un servicio al cliente deficiente o incidentes aislados. Hubo un patrón aquí. Mientras reflexionaba estas conexiones, una conmoción estalló en la recepción. La señora Reynolds, de voz suave, basada en lo que había observado, ahora estaba levantando su voz. Exijo ver al gerente de la sucursal. No puedes hacer que el dinero de las personas desaparezca y se esconda detrás de los procedimientos. Dos guardias de seguridad se acercaron a ella, sus caras severas. Marcus observó con horror cómo comenzaron a escoltar a la anciana hacia la salida, sus protestas que atraen a otros clientes. Por favor, el futuro de mi nieta depende de este dinero. Solo quiero respuestas. Las puertas se cerraron detrás de ella, y el banco rápidamente regresó a su ritmo normal, como si no hubiera pasado nada. Pero Marcus no podía sacudir la imagen de la cara desesperada de la señora Reynolds. Olvida las palabras de James Cooper sobre sobornos y corrupción. Miró nuevamente su propio aviso de negación de préstamo. Luego, en la puerta de la oficina, marcó el gerente de la sucursal. Su misión encubierta se había vuelto mucho más importante que una simple investigación de servicio al cliente. Algo estaba muy mal en Meridian Trust Bank, su banco, y iba a descubrir qué era. Respirando hondo, se acercó a la recepción. Era hora de ver exactamente qué tipo de obstáculos enfrentaba un cliente ordinario al exigir respuestas de su propia institución. Disculpe, le dijo al cajero que había despedido la señora Reynolds. Me gustaría discutir la negación de mi solicitud de préstamo y no tomaré un no por respuesta. Marcus se sentó frente a Sarah Fleming, la oficial de préstamos, observando mientras ella arrastraba nerviosamente sus documentos de solicitud. La pequeña oficina sintió claustrofóbica, con sus paredes y ventanas cubiertas de carteles de motivación genérica sobre el éxito financiero. Señor Lee, se dirigió él por su identidad encubierta. Entiendo su frustración, pero la decisión de nuestro algoritmo es bastante exhaustiva. Sus dedos aprovecharon rítmicamente el teclado, evitando el contacto visual mientras hablaba. Marcus notó algo extraño, una pequeña nota pegajosa en su escritorio con un número de teléfono y el mensaje críptico. Llame para aprobaciones especiales. Cuando lo vio mirándolo, rápidamente lo arrugó y lo dejó caer en su aspiradora. Podría explicar exactamente qué criterios no pude conocer. Marcus presionó, sacando su prueba documentada de ingresos y activos. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono zumbó con una alerta de noticias. Miró discretamente. El propietario de la empresa local encontrada terminada después de los problemas bancarios. El artículo mencionó a Derek Hinn, un exitoso propietario de un restaurante a que recientemente se le había negado un préstamo comercial crucial de Meridian Trust. La causa de su muerte estaba actualmente bajo investigación. La voz de Sarah lo trajo de vuelta al presente. El señor Lee, a veces el sistema identifica los factores de riesgo que no son aparentes de inmediato. Bajó su voz, mirando a la puerta de la oficina. Sin embargo, hay canales alternativos para la aprobación del préstamo. Si está interesado, podría conectarlo con alguien que maneja casos especiales. La implicación fue clara. Otra pista del esquema de soborno que James Cooper había mencionado. Marcus sintió que su mandíbula se apretaba, pero mantuvo su fachada compuesta. ¿Y cuánto costarían estos canales alternativos? Preguntó con cuidado. Eso dependería del monto del préstamo. Por sus $50,000 solicitados, la tarifa de procesamiento sería de $5,000. ¿Solo efectivo? Por supuesto. En ese momento, una mujer joven irrumpió en la oficina. Su cara se quedó con lágrimas. Señorita Fleming, por favor, necesito hablar con usted sobre la cuenta de mi madre, MRC Chen. La expresión de Sarah cambió de nerviosos a frío. Estoy con un cliente, señorita Chen, y, como hemos explicado, las transacciones de su madre se autenticaron adecuadamente. Pero ella tiene demencia. La joven lloró. Ella no podría haber autorizado a esas transferencias. Y ahora el hogar de ancianos amenaza con desalojarla porque los pagos rebotaron. Su voz se rompió de desesperación. Marcus observó cómo Sarah presionaba un botón debajo de su escritorio. En momentos,
Aparecieron los mismos guardias de seguridad que habían eliminado a la señora Reynolds, esta vez para escoltar a la señorita Chen. Después de que ella se fue, Sara se volvió hacia Marcus con una sonrisa artificial. Mis disculpas por la interrupción. ¿Sobre esos canales alternativos? Necesitaré tiempo para pensarlo, respondió Marcus, su mente acelerando. Había visto lo suficiente. De pie, preguntó casualmente. Por cierto, ¿quién maneja estas aprobaciones especiales? Solo para saber a quién contactar. Sara escribió un nombre y un número. Mel Wong, coordinador senior. Marcus reconoció el nombre. Wong había sido promovido a ese puesto hace solo 6 meses, a pesar de los candidatos más calificados disponibles. Cuando salió del banco, Marcus sacó su teléfono y llamó a Janet Tow, su auditor interno más confiable. Janet, necesito que ejecute una auditoría integral sobre todos los rechazos de préstamos en los últimos 6 meses. Concéntrese en los solicitantes con altos puntajes de crédito y verifique los patrones inusuales en los desagües de la cuenta, especialmente de los clientes de edad avanzada o aquellos con discapacidades cognitivas. Señor, eso es miles de transacciones, respondió Janet. ¿Qué estoy buscando exactamente? Cualquier cosa que no se suene, dijo Marcus. Y Janet, esto se queda entre nosotros. No confíes en nadie más con esta información. Al caminar hacia su automóvil, Marcus notó un sedán negro con ventanas teñidas estacionadas en la calle. Mientras observaba en su espejo retrovisor, se retiró y comenzó a seguirlo. Alguien estaba mirando. ¿Pero quién? ¿Y qué tan profunda fue realmente esta corrupción? Su teléfono volvió a zumbar. Un mensaje de texto anónimo. Estás haciendo preguntas peligrosas. Derek Hinn también hizo demasiadas preguntas. Retroceder mientras puedas. Marcus sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral. La negación del préstamo del propietario del restaurante muerto de repente adquirió un significado más siniestro. Ya no se trataba solo de sobornos y dinero robado. Había algo mucho más peligroso en juego. Comenzó su auto, con la mente corriendo con conexiones. Los ahorros faltantes de la señora Reynolds. La cuenta drenada de la madre de la señorita Chen. La negación del préstamo de James Cooper. El misterio de Derek Hinn. Promoción sospechosa de Michael Wong. Y ahora, amenazas contra su identidad encubierta. Mientras conducía a casa, revisando cuidadosamente el sedán negro, llegó otro texto. Esta vez de Janet. Señor, necesitas ver esto. He encontrado algo grande. Realmente grande. Pero no puedo enviarlo electrónicamente. Necesitamos reunirnos en persona. Mañana por la mañana. 7 de la mañana en el grano de café. A 2 cuadras de mi casa. Él respondió. Entró un texto final mientras estacionaba en su garaje. Sabemos quién eres realmente, señor Hinn. La pregunta es, ¿saben sus accionistas lo que realmente está sucediendo con su dinero? Marcus se sentó en su auto oscuro, al darse cuenta de que su simple misión encubierta había descubierto algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. El café de café estaba casi vacío a las 7 de la mañana, excepto por algunos clientes habituales de la mañana. Marcus se sentó en la cabina de la esquina, con las manos envueltas alrededor de una taza de café negro, mirando la puerta. Janet llegó 10 minutos tarde. Inusual, para alguien conocido por su puntualidad. Su teléfono sonó. Número desconocido. Señor Hinn, la voz de Janet apenas era un susurro. No vengas a la cafetería. Lo están viendo. Conocerme en el hospital St. Mary. 5º piso. Sala de espera. Ven solo. La línea se fue muerta. Algo estaba mal. Janet sonaba aterrorizada. Marcus dejó algunas facturas en la mesa y salió, tomando una ruta tortuosa al hospital. Cambió los taxis 2 veces, seguramente de que no lo seguían. El 5º piso del hospital fue la sala de oncología. Marcus encontró a Janet sentada sola en la sala de espera, todavía con la ropa de ayer. Su apariencia generalmente inmaculada, desalinada. Alguien irrumpió en mi apartamento anoche, dijo sin preámbulo, con las manos tembloras mientras le entregaba un impulso USB. Tomaron mi computadora portátil, pero no encontraron esto. Lo guardé en el viejo joyero de mi abuela. ¿Qué hay en eso? Evidencia de una red de fraude masiva, dijo, temblando la voz. Las negaciones de préstamo y la cuenta de Samhain son solo la superficie. El verdadero esquema es mucho más grande. Sacó un bloc de notas cubierto en números. Mire estas transacciones. Cada vez que se niega un préstamo legítimo.
Se aprueba un préstamo mucho más riesgoso por la misma cantidad en cuestión de días. Marcus estudió los patrones. ¿Lavado de dinero? Peor, dijo Janet, su voz plana. Están usando nuestro banco para financiar algo grande. Los préstamos arriesgados van a las compañías de Cel, todos conectados a una sola cuenta offshore. Pero aquí es donde se pone interesante, continuó Janet. Esa cuenta realiza pagos regulares a 4 de nuestros altos ejecutivos. Michael Won es el pez más pequeño. Los verdaderos jugadores son... Su teléfono zumbó. El color se agotó de su rostro mientras leía el mensaje. ¿Qué es? Marcus preguntó. Ella le mostró su pantalla. Adjunto había una foto, su hija adolescente que salía de la escuela. El mensaje decía, hermosa niña, vergüenza si algo le sucedió a ella. Ir. Marcus se quedó de pie de inmediato. Consigue a tu hija y ponte en un lugar seguro. Me encargaré de esto. Hay más que necesitas saber, insistió Janet, su voz urgente. El patrón cambió hace 3 meses. Las cantidades se hicieron más grandes. Y comenzaron a dirigirse a tipos específicos de cuentas, personal militar, empleados del gobierno, cualquier persona con acceso potencial a información confidencial. Ya no se trata solo de dinero. Una enfermera se acercó a ellos. Señorita Zhou, las pruebas de tu madre están listas. Janet parecía confundido. No. Marcus agarró su brazo y la tiró hacia el ascensor. La enfermera alcanzó su bolsillo, y Marcus vio un vistazo de metal. Corrieron por la escalera de emergencia, pasos que resonaban detrás de ellos. En el estacionamiento, Marcus los llevó a una entrada de servicio que había notado anteriormente. Mi auto está siendo observado, jadeó Janet mientras corrían. Tome el mío, dijo Marcus, arrojándole sus llaves. Hay una cabina en Mondri, que figura bajo el nombre de mi abuela. La dirección está en el GPS. Ve allí. Espera mi llamada. Después de que Janet se fue, Marcus encontró un rincón tranquilo y examinado el drive USB. Necesitaba un lugar seguro para ver su contenido, y rápido. Su oficina estaba comprometida. Probablemente su hogar estaba siendo observado. Luego recordó la antigua sala de servidores en el sótano del banco, abandonado durante una actualización del sistema el año pasado. Pero su tarjeta de llave ejecutiva todavía funcionaba allí. Más importante aún, su línea dedicada no estaba conectada a la red bancaria principal. Entrar en el banco fue fácil. Él era el CEO, después de todo. El sótano estaba desierto, lleno del zumbido de la maquinaria vieja. La puerta de la sala de servidores hizo clic en abrir, y Marcus encontró que la antigua terminal todavía estaba funcionando. La unidad USB contenía miles de archivos, registros de transacción, cadenas de correo electrónico, fotos de vigilancia. Pero una carpeta le llamó la atención. Project Phoenix. Dentro había documentos que describían algo que lo hacía congelarse. El esquema de préstamo no era solo fraude. Formaba parte de una operación sofisticada dirigida a personas con acceso a información clasificada. La presión financiera se estaba utilizando para obligarlos a cumplir. Y Meridian Trust Bank fue solo uno de varios bancos involucrados. Una hoja de cálculo numeró los activos que habían adquirido. Códigos de acceso base militar, comunicaciones diplomáticas, protocolos de seguridad. Esta no era solo una empresa criminal. Fue espionaje. Marcus estaba tan absorbido en los archivos que casi perdió el sonido de los pasos. Rápidamente, se embolsó la unidad USB y se escondió detrás de un estante de servidor. 2 personas entraron en la habitación. En la luz tenue, Marcus reconoció a Michael Wong. Y otra voz que conocía bien, Thomas Bradford, su propio jefe de seguridad. El CEO se está acercando demasiado, dijo Bradford. Necesita ser tratado. ¿Qué pasa con el auditor? Guon preguntó. Ella será manejada. Pero Jin es el verdadero problema. El comité quiere que lo elimine antes de que pueda exponer la operación. La muerte de un CEO llamará la atención. No si parece que lo hizo él mismo. El estrés de dirigir un banco fallido, la vergüenza de la corrupción oculta. Bastante creíble, de verdad. Marcus contuvo la respiración mientras pasaban a los pies de su escondite. Una vez que se fueron, esperó varios minutos antes de moverse. Su mente se aceleró con implicaciones. El comité, múltiples bancos, espionaje internacional. ¿Qué tan profunda fue esta conspiración? Sacó su teléfono para advertir a Janet, pero se detuvo. Si Bradford estuviera involucrado,
Todas las comunicaciones podrían verse comprometidas. Necesitaba prueba, evidencia concreta que lo expondría todo. Luego recordó algo de los archivos. Se programó una reunión para esta noche en un almacén abandonado. Los representantes locales del comité estarían allí. Marcus revisó su reloj. Tenía 6 horas para prepararse. 6 horas para reunir suficiente evidencia para derribar no solo los elementos corruptos en su banco, pero toda una operación internacional de espionaje, a menos que lo hayan llegado primero. Marcus sabía que no podía asumir un anillo de espionaje internacional solo. ¿Pero en quién podría confiar? Su jefe de seguridad se vio comprometido. Su tablero podría estar infiltrado. Incluso su equipo ejecutivo podría estar involucrado. Necesitaba aliados, pero tenían que estar completamente desconectados de la jerarquía del banco. Pensó en James Cooper, el empresario cuyo préstamo fue denegado. Después de una búsqueda rápida, encontró la oficina de Cooper, una pequeña firma de contabilidad en el centro. Entiendo sin una cita, Marcus encontró a Cooper estudiando documentos financieros. «Señor Cooper», dijo Marcus, cerrando la puerta detrás de él, «creo que tenemos un interés mutuo en exponer lo que está sucediendo en Meridian Trust». Cooper levantó la vista sospechosamente. «¿Quién eres?» «Alguien que sabe que su negación de préstamo no fue aleatoria. Hice sobre el restaurante de su hermana y el soborno que sugirieron». Marcus hizo una pausa. También sé sobre su trabajo anterior en la unidad de delitos financieros del FBI. La expresión de Cooper cambió. «Has hecho tu tarea, pero aún no me has dicho quién eres». «Soy el CEO de Meridian Trust Bank, y necesito su ayuda para exponer una conspiración que va mucho más allá del fraude simple». Durante la siguiente hora, Marcus compartió todo lo que había descubierto. Cooper escuchó con atención, ocasionalmente tomando notas. «Esto coincide con los patrones que he visto antes», dijo Cooper finalmente. «Hace 10 años, investigué operaciones similares en Asia. Los bancos se infiltraron. Se utilizan para reunir inteligencia a través de la presión financiera. Pero nunca podríamos probar quién estaba detrás de él». «Bueno, ahora tenemos pruebas», dijo Marcus, mostrándole los archivos USB. «Hay una reunión esta noche. Todos los jugadores clave estarán allí». Cooper sacudió la cabeza. «Es una trampa. Saben que tienes esta información. Te esperarán». «Eso es con lo que estoy contando», dijo Marcus con una sonrisa sombría. «Pero no esperarán lo que he planeado». Pasaron las siguientes horas preparándose. Cooper contactó a ex colegas de confianza que ahora trabajaban en seguridad privada. Marcus usó el acceso de su CEO para reunir evidencia adicional, evitando la detección del uso de puertas posteriores del sistema. Pero necesitaban uno más persona, alguien que podría ayudarlos a comprender los aspectos técnicos de la operación. Marcus pensó en Kevin Hinn, el hijo de Derek Hinn, un brillante experto en ciberseguridad que había estado investigando la misteriosa muerte de su padre. Encontraron a Kevin en el restaurante vacío de su padre, rodeado de computadoras portátiles y monitores. Después de escuchar su historia, aceptó ayudar, sus ojos ardiendo con el deseo de justicia. El análisis de Kevin de los datos USB reveló algo crucial. «La reunión del almacén no es solo una reunión», explicó, señalando las comunicaciones encriptadas que había decodificado. «Están planeando transferir toda la inteligencia robada a sus manejadores en el extranjero esta noche. Una vez que eso sucede, la evidencia ha desaparecido». A medida que se acercaba la noche, finalizaron su plan. Kevin manejaría el lado técnico, disuadir las comunicaciones y asegurar la evidencia digital. El equipo de seguridad de Cooper cubriría el perímetro. Y Marcus caminaría por la puerta principal. «Esto es una locura», dijo Cooper. «Estás pintando un objetivo en tu espalda». «Quieren que me encuentre de todos modos», respondió Marcus. «También podría hacer que cuente». A las 9 de la noche, Marcus estacionó fuera del almacén. A través de su auricular, pudo escuchar a Kevin confirmar que las cámaras de vigilancia estaban enunciadas y el equipo de Cooper estaba en posición. «Movimiento adentro», informó Kevin. 12 firmas de calor. Habitación principal. Segundo piso. Marcus ajustó su cámara oculta y su micrófono. «Recuerde, lo que pase, saque la evidencia. Esto va mucho más allá de mí ahora». Caminó hacia la entrada del almacén, sus pasos resonando en la oscuridad. Un guardia lo detuvo, pero Marcus simplemente mostró su insignia de CO. «Creo que me esperan». El guardia hizo una llamada,
Luego asintió. Mientras Marcus subía las escaleras, la voz de Kevin crepitó en su oído. Interferencias de señal de inicio. Están comenzando la transferencia de datos. El segundo piso estaba débilmente iluminado. Alrededor de una mesa grande se sentó varias caras familiares. Michael Wong, Thomas Bradford y 3 miembros de la junta. Pero a la cabeza de la mesa se sentó a alguien que hizo que la sangre de Marcus se congelara. Richard Hinn, su propio hermano. «Hola, hermano pequeño», dijo Richard con calma. «Te hemos estado esperando». Marcus luchó para mantener su compostura. Su hermano había desaparecido hace 10 años, reportadamente perdido en un accidente de navegación. Sin embargo, aquí estaba, vivo y aparentemente liderando la operación misma que Marcus había estado tratando de exponer. ¿Por qué? Marcus preguntó. Debido a que alguien necesita asegurarse de que los enemigos de Estados Unidos no puedan usar su sistema financiero contra él, respondió Richard. Todo lo que hemos hecho, la recolección de inteligencia, las campañas de presión, todo es proteger a nuestro país. Al robar a personas inocentes. Marcus se disparó. Al terminar, los que descubren su esquema. Pérdidas aceptables, dijo Richard rotundamente. Para el bien mayor. Se puso de pie. Únase a nosotros, Marcus. Podríamos usar a alguien con su credibilidad pública. Antes de que Marcus pudiera responder, la voz de Kevin cortó su auricular. Transferencia de datos al 60%. Algo está mal. Están rastreando nuestra interferencia. De repente, sonaron las alarmas. Los guardias se apresuraron, armas dibujadas. A través del auricular, Marcus escuchó sonidos de lucha. El equipo de Cooper estaba bajo ataque. «Tus amigos afuera», dijo Richard, sonriendo. «Realmente pensaste que no estaríamos preparados». Pero Marcus también estaba sonriendo. «En realidad», dijo con calma, «estaba contando con eso». En ese momento, las luces se apagaron. En la oscuridad, la voz triunfante de Kevin resonó en el oído de Marcus. «La división cibernética del FBI está en el sistema. Todos los datos asegurados». Cuando las luces de emergencia se encendieron, el almacén estaba lleno de agentes del FBI. James Cooper entró, ahora con un chaleco táctico del FBI. «Richard Hinn», anunció, «estás bajo arresto por espionaje, fraude y conspiración». Cuando su hermano fue esposado, Marcus vio el aspecto de la traición a los ojos de Richard. «No entiendes lo que has hecho», escupió Richard. «Fuimos la última línea de defensa». «No», respondió Marcus en voz baja. Era solo otra amenaza que necesitaban detener. La redada había tenido éxito. La conspiración fue expuesta. La evidencia fue asegurada. Pero cuando Marcus observó a su hermano que se llevaba, no sintió triunfo, solo una profunda tristeza por lo que el miedo y el patriotismo equivocado habían creado. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Janet. «Enciende las noticias». No ha terminado. La noticia de la mañana fue explosiva. Los titulares gritaron sobre la conspiración bancaria. Pero algo no estaba bien. La historia que se informa era solo la mitad de la verdad. La operación de Richard como un esquema de fraude simple. No se mencionó el ángulo de espionaje. Marcus se sentó en su oficina en Meridian Trust, viendo múltiples canales de noticias simultáneamente en pantallas montadas en la pared. Janet se sentó frente a él. Su hija se escondió con seguridad en la casa de una amiga en Canadá. «Alguien está controlando la narrativa», observó Janet, desplazándose por su tableta. «Todas las redes principales están ejecutando el mismo ángulo. El componente de espionaje internacional ha sido completamente enterrado». Un golpe en la puerta los interrumpió. Elizabeth Morrison, la jefa de relaciones públicas del banco, entró con una pila de documentos. «Señor, preparamos una declaración para que lo entregue en la reunión de la Junta de Emergencia de hoy». Marcus escaneó el documento. Su sospecha creció. La declaración cuidadosamente redactada lo pintó como un héroe que descubrió fraude interno, pero sutilmente implicaba que podría haber sido negligente en sus deberes de supervisión. «¿Quién escribió esto?», preguntó bruscamente. «Fue un esfuerzo de colaboración con nuestro equipo de gestión de crisis y...». Elizabeth dudó. «Algunos consultores externos». «¿Qué consultores externos?». Antes de que pudiera responder, sonó la línea privada de Marcus. La identificación de llamadas mostró. Restringido. «Hola». «Señor Hinn», respondió una voz alterada digitalmente. «Trabajo impresionante. Expusiste la operación de tu hermano.
Pero aún no has terminado. ¿Quién es? Alguien que sabe que la red de Richard era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Revise su correo electrónico. Marcus abrió su computadora portátil para encontrar un nuevo mensaje con un solo archivo de vídeo. Las imágenes mostraron una serie de reuniones entre funcionarios de alto rango y ejecutivos bancarios, incluidos varios que reconoció de los bancos de la competencia. Richard no estaba mintiendo sobre la protección del país. Continuó la voz. Solo estaba trabajando para el lado equivocado. La verdadera amenaza no son las potencias extranjeras que usan nuestro sistema financiero. Son las personas las que lo construyeron. Más imágenes, reuniones secretas, apretones de manos. Se aprueban documentos. Entonces, una cara hizo que la sangre de Marcus se enfriara. Samuel Davidson, su mentor y ex CEO de Meridian Trust, se retiró hace 3 años, dijo Marcus en voz alta. Marcus pensó en Kevin Hinn, el hijo de Derek Hinn, un brillante experto en ciberseguridad que había estado investigando la misteriosa muerte de su padre. Encontraron a Kevin en el restaurante vacío de su padre, rodeado de computadoras portátiles y monitores. Después de escuchar su historia, aceptó ayudar, sus ojos ardiendo con el deseo de justicia. El análisis de Kevin de los datos USB reveló algo crucial. La reunión del almacén no es solo una reunión, explicó, señalando las comunicaciones encriptadas que había decodificado. Están planeando transferir toda la inteligencia robada a sus manejadores en el extranjero esta noche. Una vez que eso sucede, la evidencia ha desaparecido. A medida que se acercaba la noche, finalizaron su plan. Kevin manejaría el lado técnico, disuadir las comunicaciones y asegurar la evidencia digital. El equipo de seguridad de Cooper cubriría el perímetro. Y Marcus caminaría por la puerta principal. Esto es una locura, dijo Cooper. Estás pintando un objetivo en tu espalda. Quieren que me encuentre de todos modos, respondió Marcus. También podría hacer que cuente. A las 9 de la noche, Marcus estacionó fuera del almacén. A través de su auricular, pudo escuchar a Kevin confirmar que las cámaras de vigilancia estaban enunciadas y el equipo de Cooper estaba en posición. Movimiento adentro, informó Kevin. 12 firmas de calor. Habitación principal. Segundo piso. Marcus ajustó su cámara oculta y su micrófono. Recuerde, lo que pase, saque la evidencia. Esto va mucho más allá de mí ahora. Caminó hacia la entrada del almacén, sus pasos resonando en la oscuridad. Un guardia lo detuvo, pero Marcus simplemente mostró su insignia de CO. Creo que me esperan. El guardia hizo una llamada, luego asintió. Mientras Marcus subía las escaleras, la voz de Kevin crepitó en su oído. Interferencias de señal de inicio. Están comenzando la transferencia de datos. El segundo piso estaba débilmente iluminado. Alrededor de una mesa grande se sentó varias caras familiares. Michael Wong, Thomas Bradford y 3 miembros de la junta. Pero a la cabeza de la mesa se sentó a alguien que hizo que la sangre de Marcus se congelara. Richard Hinn, su propio hermano. Hola, hermano pequeño, dijo Richard con calma. Te hemos estado esperando. Marcus luchó para mantener su compostura. Su hermano había desaparecido hace 10 años, reportadamente perdido en un accidente de navegación. Sin embargo, aquí estaba, vivo y aparentemente liderando la operación misma que Marcus había estado tratando de exponer. ¿Por qué? Marcus preguntó. Debido a que alguien necesita asegurarse de que los enemigos de Estados Unidos no puedan usar su sistema financiero contra él, respondió Richard. Todo lo que hemos hecho, la recolección de inteligencia, las campañas de presión, todo es proteger a nuestro país. Al robar a personas inocentes. Marcus se disparó. Al terminar, los que descubren su esquema. Pérdidas aceptables, dijo Richard rotundamente. Para el bien mayor. Se puso de pie. Únase a nosotros, Marcus. Podríamos usar a alguien con su credibilidad pública. Antes de que Marcus pudiera responder, la voz de Kevin cortó su auricular. Transferencia de datos al 60%. Algo está mal. Están rastreando nuestra interferencia. De repente, sonaron las alarmas. Los guardias se apresuraron, armas dibujadas. A través del auricular, Marcus escuchó sonidos de lucha. El equipo de Cooper estaba bajo ataque. Tus amigos afuera, dijo Richard, sonriendo. Realmente pensaste que no estaríamos preparados. Pero Marcus también estaba sonriendo. En realidad, dijo con calma,
Estaba contando con eso. En ese momento, las luces se apagaron. En la oscuridad, la voz triunfante de Kevin resonó en el oído de Marcus. La división cibernética del FBI está en el sistema. Todos los datos asegurados. Cuando las luces de emergencia se encendieron, el almacén estaba lleno de agentes del FBI. James Cooper entró, ahora con un chaleco táctico del FBI. Richard Hinn, anunció, estás bajo arresto por espionaje, fraude y conspiración. Cuando su hermano fue esposado, Marcus vio el aspecto de la traición a los ojos de Richard. No entiendes lo que has hecho, escupió Richard. Fuimos la última línea de defensa. No, respondió Marcus en voz baja. Era solo otra amenaza que necesitaban detener. La redada había tenido éxito. La conspiración fue expuesta. La evidencia fue asegurada. Pero cuando Marcus observó a su hermano que se llevaba, no sintió triunfo, solo una profunda tristeza por lo que el miedo y el patriotismo equivocado habían creado. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Janet. Enciende las noticias. No ha terminado. La noticia de la mañana fue explosiva. Los titulares gritaron sobre la conspiración bancaria. Pero algo no estaba bien. La historia que se informa era solo la mitad de la verdad. La operación de Richard como un esquema de fraude simple. No se mencionó el ángulo de espionaje. Marcus se sentó en su oficina en Meridian Trust, viendo múltiples canales de noticias simultáneamente en pantallas montadas en la pared. Janet se sentó frente a él. Su hija se escondió con seguridad en la casa de una amiga en Canadá. Alguien está controlando la narrativa, observó Janet, desplazándose por su tableta. Todas las redes principales están ejecutando el mismo ángulo. El componente de espionaje internacional ha sido completamente enterrado. Un golpe en la puerta los interrumpió. Elizabeth Morrison, la jefa de relaciones públicas del banco, entró con una pila de documentos. Señor, preparamos una declaración para que lo entregue en la reunión de la Junta de Emergencia de hoy. Marcus escaneó el documento. Su sospecha creció. La declaración cuidadosamente redactada lo pintó como un héroe que descubrió fraude interno, pero sutilmente implicaba que podría haber sido negligente en sus deberes de supervisión. ¿Quién escribió esto?, preguntó bruscamente. Fue un esfuerzo de colaboración con nuestro equipo de gestión de crisis y... Elizabeth dudó. Algunos consultores externos. ¿Qué consultores externos? Antes de que pudiera responder, sonó la línea privada de Marcus. La identificación de llamadas mostró. Restringido. ¿Hola? Señor Hinn, respondió una voz alterada digitalmente. Trabajo impresionante. Expusiste la operación de tu hermano. Pero aún no has terminado. ¿Quién es? Alguien que sabe que la red de Richard era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Revise su correo electrónico. Marcus abrió su computadora portátil para encontrar un nuevo mensaje con un solo archivo de vídeo. Las imágenes mostraron una serie de reuniones entre funcionarios de alto rango y ejecutivos bancarios, incluidos varios que reconoció de los bancos de la competencia. Richard no estaba mintiendo sobre la protección del país. Continuó la voz. Solo estaba trabajando para el lado equivocado. La verdadera amenaza no son las potencias extranjeras que usan nuestro sistema financiero. Son las personas las que lo construyeron. Más imágenes. Reuniones secretas. Apretones de manos. Se aprueban documentos. Entonces, una cara hizo que la sangre de Marcus se enfriara. Samuel Davidson, su mentor y ex CEO de Meridian Trust. Se retiró hace 3 años, dijo Marcus en voz alta.